Sí, gracias, presidente. Mi posición va a ser en disidencia de la de los colegas propinantes. Estuve buscando algo que sume al marco constitucional y al marco legal, tanto de la Contraloría General de la República, pero en general de otras instituciones, y realmente no encuentro cuál es el beneficio o cuál es la eficacia de este proyecto. Un comentario antes que nada, un proyecto particular, por lo que decía el colega propinante, que la Contraloría General de la República no tiene iniciativa legal. Y sin embargo, este proyecto está firmado por el presidente de la República y por el Contralor General, no está refrendado por ningún ministro y está firmado por el Contralor, que no tiene iniciativa legislativa. Pero eso a modo de comentario nada más. Si miramos las competencias constitucionales de la Contraloría y comparamos con este nuevo texto, vamos a ver que prácticamente este texto no suma gran cosa. Aparte de darle funciones de coordinación sobre otras entidades y ese consejo que se conforma al que me voy a referir después. Ahora, el principal problema de este proyecto, para entrar en mi primera objeción, es que no resuelve el tema que tenemos en materia de controles de integridad en materia pública, que es esta tensión entre el Tribunal de Cuentas y la Contraloría General de la República. El gran problema que ha tenido la Contraloría General de la República es que la Corte Suprema ha considerado que en numerosos casos y en numerosas instituciones, que una vez que está en el Tribunal de Cuentas, la rendición de alguna entidad u organismo del Estado, básicamente la Contraloría no tiene acceso a la documentación. De esa manera, empezando por el propio Poder Judicial, se ha evadido en diferentes instituciones y en diferentes casos se ha evadido el control de la Contraloría General de la República. Y este tema no es abordado por este proyecto y mucho menos resuelto. Y este es el problema que ha menoscabado a la Contraloría en su eficacia. Y este problema no es resuelto, ni siquiera mencionado. Ahora, volviendo al tema de los controles que existen en nuestro país, no se trata solamente de la CENAC. Acá el tema es que el gobierno, por alguna razón, el presente gobierno consideró que la CENAC no era un organismo eficaz. Entonces se comprometió a presentar otro organismo, que es lo que nos están presentando ahora. Ahora no se trata de la CENAC nomás. O sea, hay varios organismos que se ocupan de la integridad en nuestro país. Está la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que no figura en esta ley. Está la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que tiene capacidad sancionatoria también, que no se menciona en esta ley. Está el Viceministerio de Capital Humano, que tampoco aparece en esta ley, es Capital Humano y Gestión Organizacional o algo así, que también tiene capacidad sancionatoria dentro de este Viceministerio de Capital Humano, que es la institución que reemplaza a la Secretaría de la Función Pública y que va a tener la función de los sumarios administrativos, por ejemplo. Hay capacidad sancionatoria y hay capacidad normativa también. Y hay también criterios de ética y conductas prohibidas a los funcionarios públicos. Tampoco esta ley está concordada con ese viceministerio. Está el Tribunal de Cuentas, ya me refería al Tribunal de Cuentas. Está la ley 1535/99 que establece un marco legal para la rendición de cuentas, la ley 1535 de Administración Financiera. Y este proyecto se refiere a las fuerzas públicas, pero las fuerzas públicas tienen también tanto las Fuerzas Armadas, que tienen su fuero
su fuero judicial, como la Policía Nacional tienen también sus instancias de control de integridad. Ninguna de estas instituciones que estoy mencionando, no mencioné la CENAC, pero ninguna de estas instituciones que estoy mencionando están contempladas en esta ley y no existe una concordancia entre las competencias que tienen estas instituciones y esta supuesta coordinación que va a establecer la Contraloría. ¿Qué va a pasar cuando haya un conflicto con la Dirección Nacional de Contrataciones? ¿Qué va a pasar cuando haya un conflicto con el Viceministerio de Capital Humano? Y bueno, con el Tribunal de Cuentas ni qué decir. Y fíjense, y esto no podemos aprobar una ley así. En disposiciones finales dice, deróguese todas las disposiciones contrarias de esta ley. Eso técnicamente no. Y fíjense, yo estoy mencionando instituciones, pero pueden haber más. Estoy mencionando las instituciones que en este momento tengo presentes. Así que esta ley va a producir, sin lugar a dudas, confusiones, puede producir conflicto con estas otras instituciones cuando haya un problema en contrataciones, por ejemplo. Le va a coordinar la Contraloría a contrataciones públicas, que es el ente especializado y que tiene capacidad normativa y que tiene también capacidad sancionatoria, por citar, o Viceministerio de Capital Humano, que tenemos una ley que que se tiene que tratar ahora, que es la nueva ley de la función pública. El tercer punto, se hace mucho énfasis en el tema de las denuncias. La Contraloría está facultada por la Constitución a denunciar. La denuncia a la justicia ordinaria del Poder Ejecutivo de todo delito del cual tenga conocimiento. Eso está en la Constitución, inciso 7 del artículo 283, y está también en el artículo 9 de la Ley Orgánica. No suma nada esto, decir que el aporte de esta ley es que se va a poder denunciar. Y además la Contraloría viene denunciando hace muchísimo tiempo, denuncia ante el Congreso, denuncia ante la Fiscalía, denuncia ante todas las instancias. No es nada nuevo esto, no suma nada. Acá, presidente, tenemos un problema que es mucho más serio, que toda falta, toda irregularidad administrativa va al Ministerio Público como un cuello de botella, y ahí en el Ministerio Público se decide de acuerdo a la cara del cliente, o sea, no se discrimina entre faltas administrativas o errores administrativos y hechos punibles. Es más, existe el tipo penal de lesión de confianza, que es un tipo penal atrapa todo. Cuando los fiscales no saben dónde meter algo, ponen en lesión de confianza. Cuando de repente puede ser un error administrativo, una omisión, puede ser una falta administrativa inclusive. Lo que nosotros, si queremos sumar todos estos controles, y acá tengo un artículo muy bueno de Enrique Sosa Eliseche, ex ministro de la Corte, donde justamente habla de esto. Todos los controles que nosotros tenemos, en palabras de Enrique Sosa, son pre-audit o post-audit o ex-post. No quiere decir que durante el procedimiento por ejemplo, la Dirección Nacional de Contrataciones puede parar una licitación y por supuesto la Contraloría puede intervenir también, pero en general son intervenciones que ya se producen ante casos específicos, las que están previstos. Y todos nuestros organismos de control son estos. Nosotros lo que deberíamos es generar un sistema que sea preventivo, con normas que sean preventivas, con órganos que sean consultivos y que permitan dar más seguridad jurídica. Y esto no se logra. O sea, damos más facultades para la denuncia, para recibir denuncias y para hacer denuncias, pero no para generar un sistema que prevenga justamente la ocurrencia de casos de corrupción, que es lo que le falta a nuestro sistema. Tenemos la Contraloría, tenemos la DNCP, en fin, etcétera, etcétera. Lo siguiente, mi quinta objeción, la normativa. ¿Cuál es la normativa? ¿Quién hace la normativa? Se dice que se quiere establecer un esquema
preventivo, pero no se dice de dónde, en ningún lado, cuál es la normativa que vamos a tener. La normativa que hoy tenemos, la del Código Penal y algunos códigos de ética, que los códigos de ética no generan, y lo que hay en la ley de la función pública para el funcionario público. ¿Qué hechos de corrupción? ¿Qué hechos de corrupción? Muchas veces se aplican figuras civiles. Hoy justamente estaba mirando una denuncia, se aplican criterios civiles, como de la culpa, de la culpa objetiva, por ejemplo, esa culpa se aplican para causas penales. Un esquema de prevención necesita normas de procedimiento, repito, y procesos de procedimiento. Bueno, yendo al esquema general, además acá se genera una bicefalía porque vamos a tener a la Contraloría como órgano de coordinación, pero posteriormente vamos a tener las unidades en cada entidad y esas unidades de la entidad le van a responder al mismo tiempo a su jefe, que aparte hay entidades ya anticorrupción en cada uno de los organismos y entidades del Estado, o sea, no es algo nuevo tampoco. Vamos a tener organismos que le van a responder al mismo tiempo a la máxima autoridad de la institución y a la coordinación de la Contraloría. En el artículo 5º, inciso E, por ejemplo, se lee, y este me parece un artículo, un inciso tramposo, derivar al Ministerio Público las denuncias que sean consideradas falsas, notoriamente infundadas o malintencionadas. ¿Y para qué se va a enviar, por ejemplo, una denuncia falsa, infundada o malintencionada al Ministerio Público? ¿Y por qué la Contraloría y en base a qué norma constitucional la Contraloría tiene la capacidad para interpretar si la denuncia es falsa, infundada? Miremos los artículos de la Constitución, en qué parte, por ejemplo, es intérprete de las denuncias o del derecho la Contraloría General de la República. En todo caso puede poner a conocimiento, pero no puede mandar, o sea, si envía con un sesgo de que es infundado, obviamente esto es de acuerdo a la cara del cliente. Tampoco me parece el artículo 7, la representación ante organismos internacionales, tampoco me parece la representación ante organismos internacionales corresponde a la Cancillería, sí tiene que participar la Contraloría, así como participa la Fiscalía General del Estado, participan otras instituciones, por ejemplo, ante otros organismos, pero la representación del Estado siempre tiene que ser de la Cancillería Nacional. Y después, y termino con esto, y es la última objeción de que tengo, el Consejo Nacional contra la Corrupción, que va a estar conformado por los poderes del Estado, no dice nada, no tiene ninguna función concreta. Es más, fíjense en las funciones las nuevas funciones que se le atribuyen a la Contraloría: diagnosticar, coordinar, elaborar programas, coordinar y supervisar, diseñar y supervisar, impulsar y reglamentar proyectos de participación, impulsar realización de estudios, coordinar con diferentes organismos. No hay ninguna función concreta, no hay ninguna función concreta. Esto es, presidente y colegas, un concierto de violines para decir que se está combatiendo, que hay una intención de combatir la corrupción. Pero lo que nosotros necesitamos, y termino con esto y quizás me refiera posteriormente, lo que nosotros necesitamos realmente, además de fortalecer la Contraloría, sí, fortalecer la DNCP, sí, y todos los demás organismos de control ex post, necesitamos tener un organismo de prevención que establezca parámetros de seguridad jurídica para que el funcionario tenga la certeza, tenga directrices y tenga la certeza de que está actuando correctamente, y si tiene dudas que pueda consultar, como existe en otros países, una función consultiva que le va a dar seguridad jurídica y que va a ayudar muchísimo a prevenir y a evitar hechos de corrupción. Con esto lo que tenemos nada más es más denuncias, más investigación y nada de prevención. Con estas palabras, presidente, considero ineficaz
y además de mal redactado este proyecto. Muchas gracias.